¿verdad? Entonces, para eso fue la teoría que vimos en los primeros 2 días de clase. Bien, vamos a empezar de lleno con lo que es la jerarquía de Chomsky. Esta jerarquía es acerca de los lenguajes y fue hecho por Noam Chomsky, ¿verdad? Noam Chomsky es una persona bastante interesante, ¿verdad? Porque es alguien que tiene varias profesiones, ¿verdad? Entonces, y una de sus profesiones es ser lingüista, o sea, él no viene a ser alguien especializado en las ciencias de la computación, sino que él viene a ser siendo alguien lingüista que se dedica al estudio de las lenguas. ¿Verdad? Entonces, tras esta, tras este jerarquía, que él lo que pretende es venir y hacer una clasificación jerárquica de los lenguajes formales. En ocasiones se comenta que busca la separación de lenguas naturales a lenguajes de máquina. Pero básicamente, Noam Chomsky lo que quiere hacer, lo que busca con esta, esta jerarquía, es realizar una clasificación jerárquica. ¿Verdad? Cuando hablo de clasificación jerárquica, es venir y crear una especie de árbol. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esto es lo que nos da la pauta de que no solamente decir, bueno, este es un lenguaje, esto es otro, y esto es otro, sino que lo que nos dice es de que hay lenguajes, digamos estos lenguajes que están en el nivel 0, contienen a los lenguajes que están en el nivel 1, que a su vez contienen a los lenguajes del nivel 2, es decir, una clasificación jerárquica. Entonces esto es lo que nos dicta como la jerarquía de Chomsky, ¿verdad? Es una clasificación, es lo que busca, una clasificación de lenguajes, ¿verdad? Entonces, básicamente, aquí está. Se, se limita, por decirlo así, a definir también las gramáticas formales. Dichas gramáticas se pueden definir como conjunto de reglas o definiciones de un lenguaje. Y se dice que mientras menos reglas tenga un lenguaje, más expresivo será. Por ejemplo, el idioma español. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Podríamos poner, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Pero también podemos poner comúnmente, a pesar de que tiene unas fallas gramaticales, ¿cómo estás? Sin el símbolo eh, sin el símbolo de cierre de pregunta, ¿verdad? Entonces esto nos abre la pauta de que sí tiene ciertas reglas, pero si no las escribimos, o si no, si esas da la pauta de venir y ser un poco más expresivos, ¿verdad? ¿En qué parte del libro dice algo sobre las gramáticas? Básicamente, sobre las gramáticas lo dice en el capítulo 4. Eso ya vamos a hablar sobre en la parte final.
La jerarquía de Chomsky como tal no está en el libro, está en el libro de Linz, está en el programa del curso, libro de Linz, ¿verdad? Pero es una pequeña parte nada más que se usa para introducción como pivote. Podemos colocar incluso así, ¿verdad? Hola, con admiración, ¿cómo estás? Entonces, todas estas definiciones están, todos estos ejemplos, perdón, nos quieren decir lo mismo. Es una pregunta de cómo estás, pero es de diferentes expresiones. Mientras que if x igual a 10, solo hay una forma, porque el lenguaje o la gramática, mejor dicho, tiene muchas reglas. Y mientras más reglas, es menos expresivo. Entonces acá tengo demasiadas reglas para definir un if que únicamente pues, no tengo esa expresión. Carezco de expresión. ¿Verdad? Entonces, vamos viendo cómo se comporta esta jerarquía. Bien, básicamente tenemos esto. En primer lugar, tenemos a los lenguajes regulares. ¿Qué entra en los lenguajes regulares? Comúnmente acá entra el análisis léxico, con sus expresiones regulares, ¿verdad? Luego vienen las libres de contexto. ¿Qué entra aquí? El análisis sintáctico, con las gramáticas libres del contexto. ¿Sí? Con las gramáticas libres del contexto. Luego ya tenemos nosotros gramáticas sensibles al contexto. Y por último, lenguajes, perdón, sensibles al contexto. Y por último, lenguajes recursivamente enumerables. En estas dos clasificaciones, ¿verdad? Pueden entrar los idiomas y posiblemente los números. Sería de estudiar qué tipo o como cuál es la forma de las gramáticas que cuentan con este tipo, ¿verdad? Pero son mucho más grandes. Entonces nosotros en el mundo de lenguajes formales nos vamos a quedar acá. Según la jerarquía de Chomsky, nos vamos a quedar en lenguajes regulares. No vamos a llegar ni a libres de contexto. Tal vez posiblemente una que otra gramática vamos a hacer al final del curso. Creo que gramática sí vamos a empezar a hacer, pero no vamos a ver el funcionamiento de una gramática libre del contexto o de un lenguaje libre del contexto, únicamente lenguajes regulares, que eso sí los vamos a estudiar a profundidad. Entonces, básicamente, esta es la jerarquía. Como tal y como mencionaba, a veces lo que se busca es la separación de lenguajes naturales y lenguajes de máquina, ¿verdad? Estaría mintiendo si sé que existe algún lenguaje de lengua humana que entre en estas dos categorías, libres del contexto y lenguajes regulares. Como les digo, les estaría mintiendo. Pero por ser nosotros seres humanos, tenemos una amplia gama de expresiones. Entonces, para eso nosotros necesitamos un lenguaje o una gramática que defina un lenguaje que sea expresivo, es decir, que tenga
menos reglas. Yo sé que pues para las escrituras hay lenguajes que pues, hay lenguajes que pueden ser más restringidos, por ejemplo el inglés es un poco, tiene una forma más, más estricta que el español, pero a la larga todos eh, tienen son expresivos, ¿verdad? Todos son expresivos, no hay ningún lenguaje en el cual no sea expresivo. Eh, entonces, entonces podemos venir y decirle que las lenguas de seres humanos, las lenguas humanas, podrían entrar en sensibles del contexto o recursivamente enumerables. Vamos a ver cómo el español como tal, ese sí por ley entra acá. Recordemos que con el español se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, lo puedo poner acá. Kevin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? O puedo poner, ¿cómo estás? Kevin. Y a la larga significa lo mismo. Entonces puedo venir y hacer y deshacer, escribirlo de muchas formas y eh, lo puedo escribir de muchas formas. Y esto me indica a mí que es recursivamente y básicamente ya vamos a ver en la siguiente clase, ahora en la siguiente diapositiva, perdón. Eh, y ya nos podremos visualizar un poquito más. Igual estas dudas de la estructura de una gramática las veremos en el día, en las clases finales. Vamos a ver la estructura de una gramática y ya explicaré un poquito mejor este tipo de... eh, ya veremos este tipo de gramáticas o qué forma tienen estas gramáticas recursivamente numerales y sensibles al contexto. Igual eh, no se estudian en ningún curso este tipo de gramáticas. ¿Por qué? Porque no son lenguajes de máquina, sino que son lenguajes ya de lengua humana. Bien, seguimos. Básicamente la jerarquía se mide o se puede ver de esta manera. Eh, tenemos la tipo número 3. Vamos a empezar desde el más pequeño, es decir, lenguajes regulares. Aquí está, LR, lenguajes regulares. Es un autómata finito. Mucho ojo. Quedémonos con este por el momento. Aquí tenemos tipo de lenguaje, el lenguaje como tal, qué autómata lo define o qué autómata lo acepta y cómo son sus reglas de producciones gramaticales. Igual como les digo, no nos preocupemos ahorita al momento de gramáticas. ¿Por qué? Porque vamos a ver ya más adelante gramáticas al final del curso, ¿verdad? Entonces vamos a regresar. Esto es como una introducción más que todo por el tipo de autómata que aquí menciona el autómata finito, pero vamos a ver ya en, el, en la sección de gramáticas, vamos a regresar a nuestra jerarquía en Chomsky. Bien, entonces tenemos el tipo 3, que es el primero, que son lenguajes regulares, lo acepta un autómata finito, y las reglas de producción gramatical vienen de esta forma. A produce A minúscula B o A produce A minúscula, ¿sí? Únicamente. Es decir, A produce, o es decir, un no terminal produce un terminal seguido de un no terminal o un no terminal produce un terminal, ¿verdad? Entonces no tiene tanta chance de venir y decir que vamos a aceptar un gran universo. Por eso, esto es análisis léxico. Y recordemos nuestra clase de nuestra sesión número 1, en la cual estábamos estudiando las fases del compilador. En la primera fase del compilador, que era el análisis léxico, mencionamos una cuestión. ¿Cuál era esa cuestión? Era que
el método o el transporte para que el análisis léxico acepte una cadena es el autómata. ¿Pero qué tipo de autómata es? Aquí está la respuesta. Autómata finito. Entonces, nosotros en nuestro análisis léxico vamos a saber que estamos utilizando un lenguaje regular que puede ser representado vía una expresión regular. Esta expresión regular, trabajándola con métodos que tienen su base en la matemática discreta, ¿verdad? Entonces viene la matemática discreta y me dan como resultado un autómata finito, ¿verdad? Entonces ese es como que mi, mi premisa. Esa es como la ruta que vamos a estar trabajando en este curso, en el análisis léxico. De expresión regular, métodos basados en las matemáticas discretas, generando autómatas finitos, ¿verdad? Entonces vamos a, esa es la ruta a seguir. Este nivel, ¿vamos a construir gramáticas en análisis léxico? No, no vamos a construir gramáticas. Porque para empezar la gramática tendría que ser muy pequeña y no nos vamos a meter en temas de gramática, sino que nos vamos a meter en temas de expresiones regulares, que a la larga definen el lenguaje regular. Bien, si alguien tiene dudas, si alguien se está perdiendo con la nomenclatura de la jerarquía de Chomsky o alguna nomenclatura matemática, favor de indicarlo, no tenga pena, y no tenga pena, podemos ir un poco más despacio o explicarlo de otra manera. Bien, ese es en el caso de los lenguajes regulares. Vamos con los libres de contexto, que son los tipo 2. Este es su lenguaje libre de contexto, esta es este es su definición, no es que estas sean las siglas, o sea, lenguaje libre de contexto. Y estos ya funcionan, voy a ponerlo con otro color para que lo podamos ver. Estos ya funcionan con un autómata de pila. Alguien, bueno, tal vez en este punto de la carrera, tal vez no todavía, voy a preguntar, ¿alguien sabe qué es una pila? ¿Saben qué es una pila? ¿Alguien me puede decir qué es una pila? Es un tipo de TDA. ¿Es un tipo de TDA. EDA o GDA? No te, si quieres escribirlo en el chat, no te escuché muy bien. TDA, gracias. ¿Bien más tiene otra definición? Es una estructura de datos que consiste en apilamiento de datos uno encima de otro. Sí, correcto, básicamente ambos tenían la respuesta, ¿verdad? No es un tipo de dato abstracto como tal. Eh, ¿Verdad? Entonces, el autómata en los lenguajes libres del contexto es un autómata de pila o con pila, no importa, de pila con pila, no importa. Pero se comporta o tiene ese comportamiento de una pila. El primero que entra es el primero que sale. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estemos generando nuestros análisis sintácticos, ¿verdad? Que esto ya es sintaxis, perdón, vamos a ver que el autómata generado por el análisis sintáctico es un autómata de pila, que se comporta como una pila. Vamos a ver cuando empecemos a ejecutar el autómata, ¿verdad? Igual aquí, ya cuando estemos en análisis sintáctico, en compiladores 1, ya no miramos, ya no decimos, ya no le llamamos a este autómata, este ya te agarramos tanta práctica y ya no lo miramos de esa forma. Pero vamos a ver, y recuérdense ustedes de su jerarquía, que esto es una pila, ¿verdad? Es decir, tengo la cadena y el último elemento que ingresé a la cadena, que es E, es el primero que saco.
después viene D, que es el segundo, y así sucesivamente. Es una pila, a eso se refiere que es una pila, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir viendo cómo se verifica el orden. Así verifica el orden el análisis sintáctico con una pila, ¿verdad? Y aquí ya hay un cambio bien importante. Es en la gramática, donde A produce gamma. Y únicamente es así. A producirá gamma. ¿Quién es gamma? Gamma puede ser una lista. Gamma es una lista, perdón. Gamma es una lista. ¿De qué? De terminales y no terminales. De eso es gamma. Eso es gamma. Es decir, A produce A produce A, y sucesivamente. O sea, gamma es una lista de terminales y no terminales. Bien, en contraposición del lenguaje regular, que el lenguaje regular me define A produce estrictamente un terminal seguido de un no terminal. O A produce únicamente un terminal. O sea, son dos mundos diferentes. Mientras que este es un lenguaje muy pequeño, este ya me define un lenguaje libre del contexto que a la larga son los lenguajes de programación. El análisis sintáctico. Por eso el análisis sintáctico es muy importante. El análisis sintáctico es una... El análisis sintáctico es la piedra angular del compilador. Tenemos que tener bien pulido el análisis sintáctico para pasar al análisis semántico, la generación de código e incluso la optimización de código. Si el lenguaje, eh, la gramática no está bien realizada, vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces es importante el análisis sintáctico. Ese es en el caso de lenguajes libres del contexto. Se me perdió el cursor. Aquí está. Lenguajes libres del contexto. Ahora vamos a lenguajes que son sensibles a su contexto. Y aquí ya empezamos nosotros a entrarnos a términos que ya no vamos a manejar en ningún curso de la carrera y que posiblemente sean términos netamente de lingüistas. ¿Verdad? Son términos netamente de lingüistas. Por ejemplo, el tipo 1, lenguaje sensible del contexto, y que es lineal, el autómata es linealmente acotado. Les estaría mintiendo si yo en verdad sé la definición de esto, pero me puedo guiar un poco eh, con la definición de gramática de la producción. En este lado de la producción gramatical de un lenguaje sensible al contexto, ya visualizo yo que tengo un alfa seguido de A, seguido de un beta, produce alfa, gamma y beta. Bien, ¿qué son todos estos?
alfa y beta, en el que están en estos lados, voy a subrayarlo con otro color. Aquí está. Alfa y beta son terminales, ¿sí? Mientras que A es un no terminal, es decir, que voy a tener producciones de este tipo. A produce A minúscula, A mayúscula, B minúscula produce alfa, es un terminal, y beta es un no terminal, es decir, A minúscula, A mayúscula, B minúscula produce C minúscula, y tenemos la misma definición de gamma. Gamma, ¿quién es? Gamma es una lista, que puede ser D, E, F, G minúscula, alfa y beta, alfa y beta. Entonces ya las producciones ya me están dando eh, ligeros cambios de restricciones, ya son más abiertos, si se dan cuenta del lado, igual esto lo vamos a estudiar, del lado de quién produce, ya puedo tener distintas cuestiones. Ese es en el tipo de tipo 1. Y en el tipo 0, que son recursivamente enumerables, tenemos el autómata es una máquina de Turing. ¿Alguien me puede decir qué es una máquina de Turing? ¿Alguien ha escuchado el término de máquina de Turing? Sí, es la máquina de Turing, pues es como un autómata, pero lo que hace es que va leyendo un solo dato a medida que va avanzando en la secuencia y va agarrando, por ejemplo, el primer dato lo va agarrando y lo va haciendo en esta cosa que estamos viendo que es linealmente acotado. Entonces mueve un dato sobre una secuencia que está linealmente acotada, valga la redundancia, y pues simplemente lo va leyendo conforme avanza la secuencia. Sí, correcto. A la larga, alguien dice, alguien es por Alan Turing, sí, correcto, ¿verdad? A la larga fue creado en la máquina, lo interesante de esto, su uso fue, obviamente, los que han visto la película de Código Enigma, podrán saber ahí una cuestión ahí de todo esto, pero fue creado con el hecho de romper criptografía. En el foro que coloqué yo, esperaba que alguien pusiera ahí la aplicación de los compiladores en la criptografía. ¿Qué nos dice la criptografía? Tiene una entrada, procesan y sacan una salida, valga la redundancia, en su equivalente, ¿verdad? Solo que en otro lenguaje. Básicamente ese es el funcionamiento de la criptografía. Entonces la máquina de Turing pues nació con el fin de venir y descifrar códigos encriptados. Entonces básicamente, ¿qué definían en estos códigos? ¿O qué existía? ¿Qué tipo de mensajes? No existían mensajes de lenguajes regulares o lenguajes sensibles al contexto, sino que existían conversaciones, así de humanos, de humano a humano. Entonces, la gramática como tal es una gramática sin restricciones. Por eso es que tenemos alfa produce beta. ¿Quién es alfa? Cualquiera. ¿Quién es beta? Cualquiera. Entonces puedo tener una lista del lado izquierdo, produce una gran lista del lado derecho. Y esto es, básicamente ya se va modelando la, eso ya va modelando un lenguaje de un lenguaje humano, algo que no tiene tantas reglas gramaticales como lo puede tener un lenguaje eh, un lenguaje de máquina, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. ¿Alguna duda hasta acá?
En los temas de terminales y no terminales lo vamos a ver cuando estemos construyendo gramáticas. Aquí solo es como una pincelada para entender dónde estamos. Básicamente estamos en el autómata finito, ¿verdad? No te preocupes si no entendemos el tema de las cuestiones de terminales y no terminales. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo el tema de gramáticas, ¿verdad? ¿Sí, Santiago? Ingeniero, es que yo quisiera un poquito más de indagar en las gramáticas de la jerarquía bueno, en la jerarquía de Chomsky, pero no, ¿dónde podría, cuando usted era estudiante, así como yo, y estaba perdido en el tema, yo busqué en internet, pero la verdad no muy la entendí. Entonces, ¿usted nos siguió de algún libro o un PDF que tuvo o ¿En encontró? qué momento? Depende de qué tipo de gramática te estás refiriendo. Pues O no todo el sé, tal mundo de vez. gramáticas. Sí, así para ir leyendo. Sé que no van a venir todas juntas y hay que indagar más, pero por ejemplo, para lo que nos va a servir ahorita, que es el de pila y el finito. Eso lo tenemos que ver nosotros en esta clase y en el siguiente curso. En el libro de compiladores está ahí la definición de gramática y eso vamos a ir construyendo. Vamos a ir construyendo ahí nosotros gramáticas. Algo que a mí me gusta hacer en el siguiente curso, en compiladores 1, es hacer una gramática que acepte gramáticas, es decir, una gramática recursiva. Vamos a ver si lo hacemos. Y eso es a pura práctica, ¿verdad? Ahí está la forma estándar de la gramática. Y con base en la forma estándar podemos generar todo tipo de gramáticas. Entonces eso lo vamos a ver. Yo les voy a decir cuál es la forma estándar de la gramática y a ir construyendo. Porque nuestra base es el libro de compiladores. Ahí está todo. Básicamente ahí está todo. Ahí están las definiciones. Y esa pura práctica. Pero no se preocupen, eso lo vamos a ver nosotros ya en su momento. Porque ahorita en este punto del lenguaje regular y autómata, el tema de gramáticas, como les dije, no lo usamos. Únicamente pero es como que muy sencilla venir y crear una gramática para un autómata finito. Ya en el tema de análisis sintáctico, sí, esa es nuestra piedra angular. Pero igual lo vamos a estudiar en la última sección de este curso. Bien, vamos a seguir. Bien, esto nos da la pauta, como les digo yo, ¿verdad? La cuestión del análisis, en la cuestión de ver la jerarquía de Chomsky, era para venir y empezar a ver el análisis léxico. Ver dónde estamos en la definición de lenguajes. Que a la larga es el lenguaje regular, es el lenguaje más básico. Para eso necesitábamos nosotros saber la jerarquía. Después vamos a empezar ya a indagar en las libres del contexto, solo miramos lo primero y ya después en compiladores uno seguimos. Pero sí tenemos sí tenemos nosotros la definición de lenguaje y para saber dónde estamos ubicados. Bien, vamos a seguir. Y empezamos viendo en el tema eh, de análisis léxico. Bien. A la larga, el análisis léxico se le denomina comúnmente escáner. La principal función es leer los caracteres de entrada del programa fuente. Recordemos, yo tenía en la estructura de compilador, tenía flujo. Voy a borrar porque no me salió esta cosa. Yo tenía flujo de caracteres y aquí tenía el análisis léxico. Y ahí está. Entonces, básicamente, este flujo de caracteres es esto.
Es decir, la función del escáner o del análisis léxico es leer los caracteres de entrada, es decir, leer el flujo de caracteres, agruparlos en lexemas y producir una salida, producir como salida una secuencia de tokens. Es decir, leo mis caracteres A, B, C, D, F, G y los agrupo en lexemas. Digamos, este es un lexema, este es otro lexema y este es otro lexema. Y esto a la larga son tokens. Digamos, este es un token 1, este es un token 2 y este es un token 3. Básicamente, esa es la función del análisis léxico. Entonces, básicamente es leer el flujo de caracteres, agrupar ese flujo en lexemas y ese lexema convertirlo o ingresarlo a una secuencia de token. Recordemos, la entrada del análisis sintáctico va a ser el flujo de tokens. Es decir, estos compañeros de aquí abajo. No los de arriba, sino los tokens como tal. Esa es la función del escáner o del análisis léxico. Eso es lo que vamos a hacer en este curso. Y un poquito de gramáticas, ¿verdad? Pero para esto tenemos análisis léxico, tenemos mucho para entretenernos, ¿verdad? Entonces no se preocupen, tenemos bastantes cuestiones aquí para indagar en temas de análisis léxico. Bien. Básicamente los autores del libro definen así el funcionamiento del análisis léxico. Viene el programa fuente, el análisis léxico analiza y transforma en token, en un flujo de tokens que los pasa al sintáctico. Y el sintáctico, analizando token por token, se lo vuelve a preguntar. A veces no se comporta tan así, a veces se suele comportarse o se suele programar que sea lineal. Pero no quiere decir que sea estrictamente lineal, sino que puede ser un funcionamiento colaborativo. Es decir, el léxico le da un token, el sintáctico lo procesa y pide el siguiente, y así sucesivamente, ¿verdad? No es de que venga, o bueno, comúnmente también se puede hacer venir y pasarle todos los tokens, ¿verdad? Y que ya el sintáctico se haga pedazos, pero no quiere decir que solo sea así la vida. Así que si se les pregunta a ustedes que el comportamiento del análisis léxico o del compilador como tal es lineal, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser lineal. Puede ser lineal, pero también puede ser colaborativo. Entonces depende de quién esté implementando el compilador. Bien, dicho esto, tenemos en el mundo del análisis léxico, tenemos tres conceptos claves. Claves para entender todo lo que vamos a estar revisando. Token, patrón y lexema. Esos son los tres conceptos claves en el análisis léxico para todo el estudio del mismo. Token, patrón y lexema. ¿Verdad? ¿Qué es un lexema? Empecemos por lo primero. Es una secuencia de caracteres en el programa fuente que coinciden con el patrón para un token. Bien, veámoslo así. If. Si nosotros miramos, ¿saben qué? Mejor no con if, es muy sencillo el if. Vamos a ir con otra palabrita.
while. ¿Sí? Esa es mi cadena de entrada. Entonces, esto antes de pasar por el análisis léxico, ¿qué es? Es un flujo de caracteres. Es un flujo de caracteres. ¿Y de qué está compuesto este flujo de caracteres? De una W, después de una H, después de una I, después de una L y una E. W, H, I, L, E. No tienen sentido, no tienen... Es esto nada más. Entonces, viene el escáner o el análisis léxico y lee los caracteres de entrada, es decir, lee carácter por carácter. A la larga, todo esto se le llama buffer, ¿verdad? O sea, todo esto es el buffer de entrada. Ahí vamos a ver un poquito más adelante. Todo esto es el buffer de entrada. Entonces, esto es mi carácter por carácter. Yo voy a leer carácter por carácter. Al momento de que, por ejemplo, aquí hay un espacio en blanco, este espacio en blanco o donde yo sé que voy a cortar, se le denomina centinela. Al momento de que yo sé que viene el centinela, agrupo todo este conjunto de caracteres. Y este conjunto de caracteres se le denomina lexema. ¿Sí? Entonces, ese es un lexema. Ahora bien, patrón es una descripción que pueden tomar los lexemas. Es decir, yo voy a tener un patrón que se va a llamar, qué sé yo, el patrón se va a llamar, patrón 1 se va a llamar palabras reservadas. Palabras reservadas. Entonces, como sé que son palabras reservadas, vengo yo y digo lo siguiente. Bueno, puedo decir de que esta secuencia que tengo acá, esta secuencia de caracteres cumplen con el patrón 1, que es palabras reservadas. Ya después vamos a ir viendo cómo se expresan los patrones, pero por el momento no. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, como cumple, entonces este lexema, este no es patrón, este es token, se convierte en un token. Entonces, ¿qué es un token? Es un par de clave valor. Dicho par es el nombre del token y un valor de atributo opcional. Es decir, el nombre del token voy a decir palabra reservada 1. ¿Y cuál va a ser su valor? Su valor que le pueda dar el lexema como tal, while. Pero a la larga, al análisis sintáctico, no le va a interesar esto como tal, el while, sino que le va a interesar el nombre del token. Aquí le puedo poner columna 1 y fila 1. Puedo llevar un contador de otras. Y puedo seguir colocando toda la información que yo quiera en el token. Entonces, a la larga, ¿qué es el token? Si ustedes se recuerdan del curso anterior en el cual mirábamos listas, el token es un nodo de una lista. ¿Queremos verlo así?
así. Y este es patrón 1. Aquí hay, por ejemplo, tengo ID, aquí tengo, qué sé yo, paréntesis que abre, PA, que sea paréntesis que abre. Y esto es lo que le interesa al análisis sintáctico. Pero el análisis semántico, pero el análisis léxico también puede agregar lexema. Aquí tengo while. En ID puedo tener lenguajes formales y de programación, el FP. Y en paréntesis que abre, pues obviamente el paréntesis que abre. Puedo tener columna 1. Aquí puedo tener columna 2. Y aquí puedo tener columna 3. Aquí puedo tener fila 1. Aquí puedo tener fila 10. Y aquí puedo tener una fila 18. Y puedo tener toda la información que necesite. Pero lo que le interesa al sintáctico es el nombre del token como tal. Puedo tener otro token. Por ejemplo, el token ID otra vez. Sí, puedo tener ID otra vez. Solo que acá el ID va a ser USEC. Y fue en la fila 10 y columna 10. Y así sucesivamente puedo tener otro, otro token que sea paréntesis que cierra, digamos, PC. Y obviamente acá es paréntesis que cierra. Entonces, a la larga, lo que le interesa al sintáctico, como les digo, es el nombre del token. No tanto así el lexema, porque el que tengo acá, lo que estoy subrayando en rojo, entonces esto es lo que está en rojo, es el lexema. Pero el lexema no tanto le interesa al sintáctico le interesa el token. ¿Por qué? Porque él va a revisar orden, no va a revisar sentido. En el semántico, a mí sí me interesa el lexema, pero va a ser hasta en el semántico, ¿verdad? En el sintáctico me interesa token. Y todas esas salidas las debe de proporcionar el escáner, es decir, el léxico. Entonces, recapitulando, ¿qué es un lexema? Un lexema es en sí los caracteres puros que coinciden con un patrón. Un patrón es, ya vamos a ver más adelante, pero se los adelanto, un patrón es una expresión regular, ¿verdad? Aquí van las expresiones regulares. Bien, entonces, un patrón. No, el patrón ya no se ve en el sintáctico. Aquí termina el patrón. Aquí ya. En léxico termina el patrón. Un patrón es aquel que me define, valga la redundancia, qué patrones deben de cumplir los lexemas. Y ya la salida del léxico, del léxico, es el token. En el token ya es como un nodo dentro de una lista, es un elemento de una lista, es un elemento de una estructura de datos que puede tener como mínimo una clave. ¿Qué es esa clave? El nombre del token. ¿Y qué es este valor? Puedo poner, sugiero yo, el lexema. Pero no es el único. Ustedes pueden tener línea, fila, columna, perdón. Si incluso quieren guardar el patrón con el que coincidió, guárdenlo. Si quieren guardar, qué sé yo, hora que coincidió, no sé. Ustedes pueden guardar todo lo que a ustedes les sirva, ojo, les sirva en el sintáctico. ¿Verdad? Seguimos. Entonces, básicamente, esos son los tres conceptos claves para entender: token, patrón y lexema. La salida del léxico es el token. Es el flujo de token o lista de tokens, ¿verdad? Los lexemas son los caracteres puros que coinciden
con un patrón. ¿Sí? Entonces son los tres conceptos que vamos a estar manejando dentro del curso de lenguajes formales y más que todo en la parte de análisis léxico. Pero sí quiero que entendamos que está mal dicho, que tal vez a veces se le dice coloquialmente, ¿verdad? Pero no quiere decir que en el sintáctico revisemos cadenas. A veces se dice así por tanto coloquialmente, se dice, es que es la aceptación de cadenas, ¿no? Pero a la larga estamos aceptando tokens, ¿verdad? Con que si yo lo digo bueno, en algún momento en el curso siguiente, yo lo digo, pues es porque pues por la práctica y todo ya sé, es la aceptación de cadenas del análisis sintáctico. Pero sí quiero que quede claro que en el sintáctico aceptamos token. ¿Por qué? Recordemos bueno, que tenga ahí en la mano la presentación. Recordemos la presentación 1. En la sesión 1 vimos la estructura del compilador y la entrada del análisis sintáctico, ¿qué son? Son los tokens. No entran los lexemas como usted. Son los tokens. ¿Verdad? Entonces, básicamente es esto. Lexema, patrón y token. Entonces, estos son los mundos que vamos a estar revisando en el análisis léxico. ¿Dudas hasta acá de este tema? De estas definiciones de token, lexema y patrón. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, pues podemos seguir. Bien, si tienen dudas, por favor, me pueden decir también, ¿verdad? Que pueden interrumpir, no hay problema. Bien. Hay dos cuestiones acá antes de seguir, que es lo que les mencionaba. No voy a indagar tanto en estos temas. No, el buffer es como el que contiene nuestra entrada. Esto se ve más un poco en el lado de arquitectura de computadores, en el cual ya voy definiendo de cuánto es mi procesador, si de 32, de 64, entonces así son los tipos de cadenas de entrada que voy a tener y esto. Entonces eso se le llama buffer. Buffer es venir y decir que tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 10 bits aquí y aquí tengo otros 10. Entonces es venir y es el que nos tiene todas las entradas, ¿verdad? Es lo que es el manejador, es como el arreglo de entradas, ese es un buffer. Entonces el flujo de caracteres va a ir cargado en el buffer. Es como el transporte que llega mi flujo de caracteres que va a entrar al análisis léxico. De igual manera, ustedes no nos vamos a entrar a tanto nivel hasta abajo, ¿verdad? Para entender qué es un buffer y cosas así. Simplemente es como para que lo tengamos en cuenta que el buffer es el transporte del flujo de caracteres. Siguiente. Tenemos el siguiente concepto que es centinela. El centinela es lo que delimita los buffers de entrada, es decir, por decirlo así, es la puerta de atrás del bus, es decir, el que da el final del buffer. Entonces, por ejemplo, podemos tener esto, int a, junto. ¿Qué va a el lenguaje? Por ejemplo, Java. Java va a separar estos dos o los va a tomar todo junto. ¿Qué creen ustedes? ¿Los separa o los junta?
Rivaldo dice, lo separa. La verdad, Y yo creo que los junta. les estaría mintiendo si yo lo sé al 100%, pero yo creo que los junta también. Ingeniero, es que en el libro dice que cuando él está, Java está está interpretando el código, dice que él mismo, bueno, el compilador cuando uno se programó Java, le decía que interactuara con el código y uniera las partes que se estaba, no sé si así lo dice, pero yo lo entendí así, que uniera el código que ya él ya tenía y por ejemplo, si era una palabra reconocida, en vez de separarla, que él solo la uniera para optimizar el código. Sí, yo creo que también los une. Sería que ustedes hicieran la prueba si tienen Java ahí ahorita en su computador, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que los une, ¿verdad? Y si no los une, supongamos que hay un X lenguaje que los une. Lo que quiero ver acá es la función del centinela. El centinela es un carácter que no es imprimible, es un carácter reservado, muy reservado ya del lado de la máquina, que me funciona para venir y separar dos lexemas. Si en nuestro caso de este X lenguaje nos une, ¿cómo lo separo? Se me fue aquí esta int. Con un espacio en blanco. Este espacio en blanco estaría jugando el papel de un centinela. Es el cual me va a decir, bueno, aquí termina. Entonces, como aquí termina, yo voy a estar diciendo, bueno, como ya terminó, voy a agarrar este lexema y ya lo voy a ir a comparar con mi serie de patrones. Un patrón 1, patrón 2, patrón 3. Y si coincide con algún patrón, voy a decir, bueno, coincidió con un patrón, se va para token. Si no coincide con un patrón, es un error léxico. Pero todo sale desde la separación, ¿verdad? El que me va marcando el final, porque si no tengo final, voy a estar diciendo, bueno, este no tiene final, es todo toda una cadena. Entonces, por ejemplo, estaría diciendo esto. Por ejemplo, ustedes tienen ahorita José, ahorita te doy la palabra. Si yo tengo, por ejemplo, una palabra o una variable que se llama integral, siempre estaría diciendo, bueno, aquí viene int y después viene integral. Si lo separa. Entonces jamás voy a poder venir y definir unas cuestiones. Depende de las reglas del lenguaje. Pero como en este punto, en este ejemplo de integral, no viene un buffer, no viene un centinela, perdón, que me separe ambos, lo va a venir y tomar todo junto, ¿verdad? El buffer es el centinela es el que delimita el espacio que ocupa un buffer. Está al final de cada buffer, pero no necesariamente siempre esté ahí. Si te das cuenta, aquí también está en medio del buffer, ¿verdad? Definiéndome que aquí terminó la cadena y aquí me define que termina el buffer, a pesar de que aquí ya no hay nada, ¿verdad? Entonces pues, obviamente está al final del buffer, pero puede venir también al final de las cadenas. ¿Sí, Josué? ¿Josué era el que me levantó la mano? Sí, ingeniero. Yo tenía la pregunta que es que me había perdido con la definición del centinela. El centinela es casi lo mismo que hace el buffer. No. El buffer es como, por decirlo así, es el transporte de los caracteres únicamente. Ahora el centinela es el que me delimita, también dijo Brian, ya sea el buffer, el fin del buffer o el fin de una cadena, ¿verdad? Entonces es el que me va delimitando. Por eso, si se dan cuenta, los lenguajes tienen ahí como ciertas cuestiones ahí que nos delimitan, ¿verdad? No sé, se dan cuenta, a veces usan punto y coma y todo, entonces es como
Es una idea elegante para venir y tener una especie de centinela ya a alto nivel, ¿verdad? ¿Podemos usar un símbolo fuera de la gramática para delimitarlo? Sí, se puede usar, pero esto es lo que quiero que quede claro. No es que nosotros vengamos y vayamos a programar un centinela o un buffer como tal. Estas son tareas de muy bajo nivel. A alto nivel, los lenguajes utilizan que el punto y coma, Python utiliza la tabulación. Son centinelas ahí como que un poquito, son pseudo centinelas, porque el centinela es muy a bajo nivel, pero son como prácticas tipo centinelas, ¿verdad? Que vamos ahí usando. A veces un carácter cumple la función de centinela. Por ejemplo, si yo tengo paréntesis que abre, if paréntesis que abre, cuando viene paréntesis que abre, yo automáticamente sé que corto, ¿verdad? Entonces, son cuestiones ahí cómo se manejan son cuestiones cómo se manejan los lenguajes, ¿verdad? Pero sí se pueden usar caracteres. Siempre hay que tener en cuenta que no usemos caracteres que vayamos a usar dentro del lenguaje, ¿verdad? Porque si usamos caracteres dentro del lenguaje, vamos a tener el problema que, o bueno, o soy un centinela o soy un carácter dentro del lenguaje. Entonces son cuestiones ahí que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Pero no quiero centrarme, no quiero llegar a confundir tanto en este tema porque, como les digo, primero no es un tema que vamos a implementar a profundidad y no es un tema que nos estemos muriendo en el siguiente curso. ¿Dónde está mi centinela? O en el análisis semántico, ¿y dónde está mi centinela? O sea, casi que no. Igual cuando se construyen los autómatas, ya ni va el centinela tampoco, ¿verdad? Entonces, solo, pero sí es necesario que lo sepamos más que todo teóricamente, ¿verdad? Bien. ¿Dudas hasta acá del tema de centinela? Centinela y buffer, ¿verdad? Buffer es el transporte, centinela es el que me delimita. Básicamente es lo que queremos ver así, es así. Buffer es el que transporta, centinela es el que delimita. Bien, seguimos. Bien, básicamente las primeras dos clases, o sesiones, mejor dicho, y la mitad de esta sesión, o más de la mitad, porque la verdad no me tardo 2 horas dando clases, hemos hablado netamente teoría. ¿Va? Hemos hablado de qué es un compilador, las fases de un compilador, dónde se aplica el compilador, por qué el compilador es una ciencia, por qué estudiamos, perdón, voy a apagar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué estudiamos compiladores? ¿Por qué el porqué de la carrera? Unas dudas existenciales tales que podemos llegar a tener incluso. Porque la carrera es una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Muchas, o sea, eso es así, ¿verdad? Entonces hay veces que uno dice, pero ¿qué onda? ¿Por qué estamos estudiando esto? Entonces, ese es el fin de esta introducción. El día de hoy vimos un poco jerarquía de Chomsky, de dónde vienen los lenguajes, con qué es lo que vamos a estudiar en este momento. Y todo caemos a nuestro primer tema de análisis léxico, que son las operaciones del lenguaje. ¿Verdad? A mí me gusta mucho hacer la analogía de las operaciones del lenguaje como la aritmética. ¿Qué son las operaciones aritméticas? ¿Alguien me puede decir cuáles son las operaciones aritméticas? Suma, resta, multiplicación. Correcto. Esas son. Suma, resta, multiplicación, división. Gracias ahí a Santiago, creo que fue. Gracias que. Esas son las operaciones aritméticas.
Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una transformada de Laplace de S más la transformada de Laplace de T? El nivel de transformadas ya es un álgebra. Bueno, ya ni sé si es álgebra, ya ni me recuerdo qué tema entra. Si ya son temas de transformadas, pero aquí va la suma. Y el hecho de que yo esté aplicando la suma a estas transformadas, correcto, de ecuaciones diferenciales, gracias. Esto no quiere decir de que sea tema de ecuaciones diferenciales. Esta suma es aritmética. Pero sin embargo, lo estoy usando en ecuaciones diferenciales o en ecuaciones integrales o lo que yo quiera utilizar en transformadas. Pues Laplace, de Fourier, lo que yo quiera. Y puedo tener sumas, puedo tener restas. Así son las operaciones de lenguaje. Las operaciones, existe un conjunto básico de operaciones de lenguaje que se aplican posteriormente a las expresiones regulares y por ende a los autómatas. Pero que se apliquen no significa que sean operaciones de expresiones regulares o de autómatas, sino que son operaciones del lenguaje. Entonces, ahorita lo que vamos a ver, por decirlo así, es la aritmética del lenguaje como tal. Tiene operaciones básicas el lenguaje que no tiene, o que usa, mejor dicho, las expresiones regulares o o los autómatas, la construcción de, de autómatas. Entonces, pues vamos a empezar a ver estas operaciones de lenguaje. Por el tiempo, solo nos va a dar chance tal vez de observar algunas o definir algunas. Ya después, ya el día siguiente, ya en la clase siguiente, vamos a seguir viendo estos temas. Bien, estas son las definiciones o las operaciones básicas del lenguaje. Entonces, vamos a ver, tal vez ustedes van a empezar a decir, ah, pero es que esta es una expresión regular. Momento. Antes de ser expresión regular, es una operación del lenguaje. Sigamos observando y vamos a entender una por una. Voy a dejar de presentar porque necesito mi nota. Y voy a presentar una pantalla completa. Ahí estamos. Bien. Tengo 4 operaciones de lenguajes: la unión, la concatenación, la cerradura de Kleene y la cerradura positiva. Son operaciones del lenguaje. Y no necesariamente son expresiones regulares, sino que todos los lenguajes tienen estas operaciones mínimas. Bien, vamos con la unión. Solo déjenme ver que... Permítanme un momento. No nos va a dar tiempo. Bueno, solo vamos a ver las operaciones del lenguaje. Tengo la unión. Y la unión me dice la unión de L y M. ¿Qué son L y M? Son lenguajes. Es decir, estoy uniendo el lenguaje L con el lenguaje M. ¿Y qué me va a dar esa unión? Me va a dar un carácter
mucho ojo, un carácter. Es decir, yo en L puedo tener N caracteres y en M puedo tener 2N caracteres, pero la unión solo me va a denotar de todo ese conjunto de N caracteres, solo me va a denotar un carácter. Y dice, L unión M es igual a decir S tal que S está en L o S está en M. Y este O es básico, es clave. Es decir, la unión es un OR. Entonces ya vamos viendo que nosotros, lo que yo les comentaba, que los compiladores como tal tienen su base en la matemática discreta. La unión a nivel del lenguaje es un OR. ¿Por qué? Porque el carácter o está en L o está en M, pero no puede estar en los dos. L o M. Listo. Veamos un ejemplo. Vamos a hacerle zoom a esto. Tengo mi lenguaje L que va a estar definido de la siguiente manera. Ay, ¿cómo me cuesta esa? A, B, no, A, E, I, O, U. ¿Sí? Ese es L, ese es mi gran lenguaje L. ¿Sí? Ahora definamos nuestro lenguaje M. M va a ser igual a en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9. ¿Sí? Ahora bien, L unión M. Ahí está. Con base a la definición que dice L unión M es igual a decir un carácter y ese carácter está en L o está en M, ¿sí? Entonces, este carácter es igual a decir, o este resultado es igual a decir, A. L unión M es A. ¿Por qué? Porque A está en L y ya, únicamente. ¿Y ya? ¿Qué otras posibles soluciones o qué otras posibles conjuntos hay? Puede estar 0, puede ser 1, puede ser E, puede ser I, puede ser 9. Ahora les digo, puede ser A1. ¿Qué creen ustedes? Puede ser A1. Creo que no, ¿Por qué no? porque A1 no estaría definido en ninguno de los dos. Correcto, Javier. Esa es la verdadera respuesta. Gracias, Edwin, también. ¿Por qué? Porque A1 existe. A1 no hay ningún A1. O sea, aquí tengo A y aquí tengo 1, pero son caracteres diferentes. Ahora bien, esto sería un error. Vamos a ponerlo aquí. Ahora quiero mostrarles esto. Esto estaría bien. A,1. Eso sí estaría bien. ¿Sí? ¿Alguien más dice otra cosa? A,1. Estaría bien. Como es una unión, sí estaría bien, ¿no? No nos vayamos con la finta. Esto está malo. ¿Qué me dice la unión? ¿Qué me dice la unión? Es un... Otra vez me dice aquí está. Es una suma. Es un OR. Es un OR. O estoy en este o estoy en este. ¿Y qué me dice la definición? Tengo S. No tengo ST o no tengo SS. Solo es S. Es decir, la unión en los lenguajes solo me acota a un elemento. ¿Y aquí cuántos elementos tengo? Tengo 2 elementos.
Entonces vamos viendo que es cierto, tiene sus bases en las matemáticas discretas, pero no es una copia de las matemáticas discretas. Tiene sus mismas leyes, tiene sus mismas operaciones. Entonces aquí la unión a nivel de lenguaje formal no es una unión de conjuntos, es una unión de lenguajes que se comporta como un OR. ¿Qué me dice el OR? Recordemos la definición de OR. O es L o es M, pero no puede ser los dos. Y la definición de unión solo me dice uno, así como acá, S. Caso contrario, tenemos la concatenación que ya nos está diciendo ST, 2. Caso contrario, la cerradura clínica que ya me dicta otras cuestiones. Si yo quiero hacer una seguidilla de una unión, aplico una cerradura clínica sobre toda la unión. Pero la unión como tal solo me va a dar un carácter. Y este es un error. Otra cuestión. Las operaciones del lenguaje que me dan me interpretan a mí. Si quieren verlo así, posibles palabras que puedo utilizar yo en un lenguaje, no conjuntos. Aquí es un conjunto. Este es un conjunto. Por ejemplo, nosotros estamos hablando, así como yo estoy hablando ahorita, y el lenguaje utiliza operaciones del lenguaje. No estoy diciendo teclado, mouse, teclado, coma, mouse, coma, computadora, coma, cámara. O sea, ese es un conjunto. No, yo estoy formulando oraciones. Entonces, por eso, las salidas de las operaciones del lenguaje son posibles palabras que puedo utilizar en el lenguaje como tal, no conjuntos. Aquí estoy cometiendo un error, que estoy definiendo un conjunto, y no es así, ¿verdad? Entonces, puedo definir todas las posibles palabras de una sola, de un solo carácter. Por ejemplo, ¿qué pasaría con este? ¿Qué pasaría con este? ¿Este es un error o está bien? Ahora ya da miedo, pero creo que también no está definido. Correcto, no está definido. ¿Por qué? Porque mi lenguaje está arriba. ¿Y qué dice mi lenguaje? A, E, I, O, U. A pesar de que es un solo carácter, no está definido, como dice Javier. Entonces ahí, si yo tengo como cadena de entrada B, va a ser el error léxico. ¿Por qué? Porque no existe. Eso es lo que hace la larga el análisis léxico que les había comentado. Revisa si un carácter pertenece al lenguaje. Y aquí tengo mis lenguajes. Dos lenguajes sencillos. Un lenguaje A, E, I, O, U y otro lenguaje 0, 1, 2, 3, 4 hasta 9. Y la unión de esos dos lenguajes, con base a la operación unión de la operación, valga la redundancia, del lenguaje, es únicamente un carácter que está en L o está en M. Sencillo. Esto es error. ¿Por qué? Porque no existe. Error. Error. ¿Por qué? Porque no existe en ninguno de los conjuntos. ¿Qué pasaría si tengo un N? Un N, y el N me indica que es B, C, D, F, G, H. Déjamelo ahí. Bueno, entonces vengo yo y digo L unión N. ¿A quién va a ser igual? Puede ser igual a A. Puede ser igual, ahora sí, puede ser igual a B. ¿Por qué? Porque B está en N. ¿Y N quién es?
B, C, D, F, G, H. Puede ser, incluso puedo venir y decir que es H, puede ser E, puede ser U, pero no puede ser 5. ¿Por qué? Porque 5 no está en L y no está en N, ¿verdad? Eso es lo que nos indica la definición. ¿Qué nos indica la definición? Que el único carácter resultante de la unión o está en L o está en M, o está al lado izquierdo o está al lado derecho. Si no está en esos dos lados, es error, ¿verdad? A pesar de que M sí es un lenguaje existente, yo estoy operando L y N, donde N es otro conjunto. Por ende, 5 no pertenece al izquierdo, que es L, ni al derecho, que es N. Es decir, que esto es un error. ¿Ah? Entonces vamos a ir viendo. Y esto es con el tema de unión. Unión. Vamos con el tema de concatenación. La concatenación de L, otra vez, L y M. ¿Quién es L y M? L y M son lenguajes. Y está denotado por LM seguidos, que me va a dar, ahora sí, 2 caracteres ST, donde S, es decir, el primer carácter está en L, en esta cuestión, y T, que es el segundo carácter, está en M, que es esto, ¿verdad? Entonces, vamos a definir nuestros mismos conjuntos LM. Vamos a ir con este ejemplo. LM. Ahora digo, bueno, M. Vemos la unión, bueno, no es unión, la concatenación de LM, ¿qué me va a dar como resultado? 2 caracteres. ¿Y qué posibles caracteres pueden ser? ¿Alguien me puede ahí escribir en el chat? O me puede abrir su micrófono. ¿Qué caracteres pueden hacer? O dice Brian. Correcto, a 0. 9, E1, sí, correcto. Todos los que están diciendo ahí, es cierto. Puede ser los que yo quiera, siempre y cuando tenga LM inicio y M final. Ahora bien, les digo, este está bien, 1A. ¿Por qué no está bien? Correcto, por el orden. Porque yo estoy concatenando. ¿Quién estoy concatenando? L, M. Es decir, primero un elemento de L y segundo un elemento de M. Primero un elemento de L y aquí tengo primero 1. Ahora, como dice Kelly, y fuera ML, si estuviera bien. Sí, correcto, si estuviera bien. Bueno, esto está bien, esto está bien. Fuera ML está bien. Ahora bien, vengo y vuelvo a traer este. Este está mal. ¿Por qué está mal esto? Porque aquí es un conjunto. Y yo no tengo como resultados de las operaciones del lenguaje, no tengo conjuntos, sino que tengo cadenas. ¿Verdad? ¿Qué son esas cadenas? Posibles palabras que puedo utilizar en mi lenguaje. ¿Verdad?
Entonces, ya vamos ahí tomando en cuenta que con estas operaciones del lenguaje se, se arman todo un lenguaje como tal, desde la construcción de palabras hasta la construcción de oraciones, ¿verdad? Este está, creo que la concatenación ya vamos agarrando un poco más de concepto, y ahí lo noté yo con las respuestas. Vamos con los últimos. Cerradura de Kleene. ¿Qué me indica la cerradura de Kleene? Va sobre un solo lenguaje. ¿Sí? Y ese lenguaje me va a decir que lo voy a denotar L elevado a la cerradura o al signo o al asterisco, perdón, o al por, es igual a la unión de I igual a 0 hasta el infinito de L sub I, donde L sub I es un miembro del lenguaje. Entonces, como es un miembro del lenguaje, es decir, me está diciendo que voy a repetir de 0 a infinito un miembro o varios miembros que están en un lenguaje L. Tengo, ahora sí, solo es uno. Voy a tener este. Tengo este. Eh, entonces, tengo este L. L. Kleene. L. Kleene será igual a quién. Como dice que empieza en 0, lo mínimo de una cerradura de Kleene va a ser 0. O sea, no hay nada. Va a ser vacío. ¿Sí? Va a ser vacío. Entonces, no importa. Está bien. El elemento mínimo de una cerradura de Kleene es vacío. Pero también puede ser A. También puede ser AA. Puede ser AAA, triple A. Puede ser AEI. Puede ser AE, AA, EE, II. Puede ser A N veces. Puede ser así. Y puede ser hasta que tienda posiblemente hasta el infinito, ¿verdad? No, no posiblemente tiende al infinito. ¿Por qué? Porque alguien puede hablar hasta el infinito, o sea. Entonces, eso me indica la cerradura de Kleene, que se repite las veces que yo necesite. Básicamente, ya vamos ahí como que, bueno, yo voy a tener otro ejemplo, por ejemplo, un lenguaje L sería igual a qué? Eh, P, X, Y, Z, espacio en blanco. ¿Sí? Básicamente el abecedario con un espacio en blanco. Entonces, yo ya puedo armar
ya puedo armar oraciones con una cerradura de Clini. ¿Qué me va a indicar la cerradura de Clini? Que puedo repetir de 0 a infinito palabras. Entonces ya puedo venir y poner sin tilde, ¿verdad? Entonces ya puedo venir y armar esto. ¿Por qué? Porque la cerradura de Clini me está diciendo que va de 0 al infinito. Ya se me perdió el cursor, pero aquí está. De 0 al infinito. Entonces, aquí vino una vez. L pertenece al lenguaje, sí, aquí está. Ok. E pertenece al lenguaje, sí. N pertenece, sí. Aquí viene un espacio. El espacio pertenece al lenguaje, sí. Aquí está el espacio. Aquí viene una I solo, sí. Ahí está. Entonces, yo ya puedo venir y ir armando palabras, oraciones. Y eso solo es a base de puras operaciones del lenguaje. No necesariamente son, no son, perdón, no son expresiones regulares, son operaciones del lenguaje. Luego ya vienen las expresiones regulares y utilizan esas expresiones, esas operaciones del lenguaje, tal y como pasó con esta sumatoria de transformadas. El símbolo de más, o la sumatoria, o la suma, mejor dicho, es una operación aritmética. Y se pueden utilizar en otro tipo de contextos. Lo mismo pasa acá. Los operadores o las operaciones del lenguaje son netamente los lenguajes, pero vienen las expresiones regulares y las utilizan. Vamos terminando. Y al final viene la cerradura positiva. La cerradura positiva es lo mismo que la cerradura de Klein, únicamente que empieza en 1. Es decir, si yo tenía esto, ahora coloco positivo. O sea, positivo. Coloco L más. Cadena vacía no va a ser admitido, así como dice Edwin. Claro, esto va a ser un error. ¿Por qué va a ser un error? Porque como mínimo necesito una incidencia. ¿Cuál sería la cadena mínima de la cerradura positiva? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué creen ustedes? ¿Correcto? A. Puede ser, perdón. Puede ser E. Puede ser I. Y lo generalizamos a como dice Brian. Es un carácter. Uno solo. ¿De quién? Del lenguaje en función. Si yo vengo y digo, L más es 1, esto va a ser un error. ¿Por qué? Porque ese 1 no pertenece al lenguaje. O sea, siempre vamos operando cuestiones que siempre vamos operando y siempre vamos revisando que pertenezca al lenguaje. ¿Verdad? Entonces, básicamente esas son las definiciones de las operaciones de los lenguajes. No hay unas cuestiones que tienen las expresiones regulares. ¿Por qué? Porque lo demás van a ser netamente de las expresiones regulares. Y vamos a ver por qué no se toman en cuenta. Pero básicamente, estas son nuestras operaciones del lenguaje. Puedo venir y armar palabras, puedo venir y armar ya oraciones, puedo venir, ya me doy una idea yo de cómo se comporta un lenguaje. No necesariamente de programación. Porque si se dan cuenta acá, yo ya formé una oración con una cerradura clínica. No necesariamente tiene que ser lenguajes de programación. Lo que ya son lenguajes. Entonces, expresión regular logramos el día de mañana. ¿Dudas hasta acá con este tema de
definiciones del lenguaje. Ya empezamos a ver la parte matemática detrás de todo el universo de compiladores. Por eso es que les dije en su momento, por eso les dije en la sesión pasada, esto es una ciencia, porque tiene conocimiento y teoremas científicos, versus otro curso que sea subjetivo, por ejemplo, alguien que diga, el ciclo de vida de software, ¿no? O sea, el ciclo de vida de software fue descrito hace como en los años 80 y se ha ido ahí adaptando, y pues hay cuestiones que a veces se hacen, hay otras cuestiones que no, y no pasa nada si no se hace. Hay quienes que ya en los trabajos no les gusta hacer pruebas, entonces pasan el código de una vez a un ambiente de producción y es una mala práctica, ¿verdad? Pero no pasa nada si no se hace. Ahora alguien de contabilidad viene y dice, bueno, 100 más 100, 100 quetzales más 100 quetzales son 300. O sea, pues esos son temas monetarios, ahí sí que no es así, ¿verdad? Y ha pasado, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque las matemáticas son exactas, mientras que la metodología y otras cuestiones no son exactas, son debatibles. Mientras que la matemática es exacta y todo lo que esté derivado de la matemática, va a ser exacta. Dígase la física, dígase química, que utilizan cuestiones matemáticas, dígase la contabilidad, la economía. Y en este caso, en nuestro contexto de lenguajes formales, también los lenguajes son exactos. ¿Por qué? Porque tienen una definición matemática. ¿Verdad? ¿Dudas hasta acá el día de hoy? ¿Con la clase el día de hoy? ¿Sí, Oliver? Ingeniero, una consulta. En la ¿Sí? unión y la concatenación solo puede ser de 2 lenguajes. O puede ser de, digamos, de 3. Unión y concatenación. Ok. Ajá, en el ejemplo de la unión usted puso 3 lenguajes y yo quería saber si se podía, digamos, L, unión M, unión En N. su esencia, como tal, son 2 lenguajes. Pero, por ejemplo, yo sé que nosotros mentalmente podemos hacer esto. O sea, podemos hacer la suma. Pero, ¿cómo crees que se hace la suma? ¿Suma todos? ¿O suma primero estos dos? Y el resultado de eso lo suma con este. Y el resultado de todo eso lo suma con este. Suma primero el 1 y el 2, el resultado lo suma con el 3 y ese resultado con el 5. Exactamente funciona igual. Correcto. Igual funciona. L unión M unión N va a ser primero esta unión y el resultado de eso lo va a hacer con esta unión. Pero entonces, bueno, el lenguaje ¿qué sería? Algo así. H. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, H pertenece a esta, L unión M. ¿Pertenece a este? No, no pertenece. Entonces, todo esto unido con esto. Lo hace, sí pertenece a este. Entonces sí pertenece al último. Entonces lo va agrupando. Y lo mismo pasa con la concatenación. ¿Qué pasa con esto? Es una concatenación a sí mismo, ¿verdad? Y sí se puede dar. Entonces, bueno, concateno esto primero, el resultado eso concateno con esto y el resultado de eso lo concateno con esto. Que a la larga me va a estar dando a mí una unión de 4 caracteres, ¿verdad? Pero es porque concateno estos dos primero y el resultado eso lo concateno con esto y el resultado de eso con esto, ¿verdad? Vamos así, igual que la aritmética, de 2 en 2, hasta al final llegar a un resultado, ¿verdad? Ok, gracias, Inge. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Y bueno, y si no hay dudas, pues dejamos la clase hasta el día de hoy. Hasta acá. El día de mañana vamos a empezar a ver ya expresiones regulares. Una vez ya terminada y dada esta definición de operaciones del lenguaje, ¿verdad? Los ejemplos los voy a subir para que, más que todo, estos ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo y vayan estudiando y pensando cómo se comporta un lenguaje. No estamos hablando todavía de temas de análisis sintáctico, de léxico, perdón. ¿Verdad? Entonces,
sin más que agregar, hasta acá lo dejamos. Y nos vemos el día de mañana. Que pasen una buena noche.